En esos tamaños de 50 pulgadas, tanto el Samsung Q80B con tecnología QLED como también el LG NanoCell Nano 75 tienen panel UVA. La gran diferencia es que el Q80B cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, mientras que el Nano 75 no. El Nano 75 tiene un tipo de tecnología de retroiluminación LED directa básica, por decirlo de alguna forma, sin atenuación local. Y esto que acabo de mencionar en cuanto a las tecnologías de retroiluminación de ambos televisores es muy relevante, por supuesto, a la hora de observar contenido de este tipo con escenas oscuras, especialmente cuando tienen alto rango dinámico. La gran diferencia es que en el Q80B se va a notar menos efecto clouding y al mismo tiempo las partes con sombra tienden a lucir mejor en cuanto a nivel de detalles. No obstante, considero que el Nano 75 en esta área también se desempeña muy bien porque no muestra tanta intensidad del efecto clouding, lo cual es genial. Pero obviamente, y como están pudiendo notar, el trabajo del Q80B en esta área es simplemente mucho mejor en términos generales. Otra diferencia muy notoria, por supuesto, es en cuanto a la cantidad de brillo, siendo muy superior el Samsung QLED Q80B. No obstante, tal vez para la gran mayoría de usuarios, la cantidad de brillo del Nano 75 sea más que suficiente, especialmente si lo van a utilizar en una habitación que tenga muy poco o casi nada de iluminación, porque hay algo que siempre me gusta recordarles y es que en estas condiciones una alta cantidad de brillo puede llegar a ser muy molesta para los ojos. Cabe mencionar, por supuesto, que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, aún así con la tecnología HDR10, que es la tecnología más común actualmente en cuanto a alto rango dinámico, ambos televisores se comportan muy bien. Y en cuanto a la representación de colores, cada televisor con su tecnología principal, Quantum Dots para el Q80B y NanoCell para el Nano 75, me parece que hacen un muy buen trabajo y realmente, como siempre digo, es cuestión de gustos de cada usuario. También es bueno mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que aceptable, de hecho me parece que es buena, siendo mejor en el caso del Q80B. Aunque sea como sea a la hora de observar contenido con más color, me parece que el efecto de pantalla sucia no se convertirá en algo molesto ni tan perceptible en ninguno de estos televisores. Los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos por el hecho de que tienen paneles UVA. Por tal razón los colores tienden a perder mucho volumen y lucir muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, como están pudiendo percibir. También es importante mencionar que si bien el manejo de los reflejos en los televisores con paneles UVA no tiende a ser muy bueno, los resultados por parte del Q80B son simplemente mejores porque tiene una más alta cantidad de brillo. También, por supuesto, es importante mencionar que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es muy similar. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Aquí simplemente lo que ustedes pueden notar y que yo también puedo percibir mucho es que la cantidad de brillo varía bastante a favor del Nano 75, pero recuerden que es contenido en rango dinámico estándar y el modo imagen Filmmaker. Pero retomando como tal el trabajo de escalado de imagen, cuando el contenido tiene muy baja resolución, los resultados en ambos televisores son muy buenos, son muy similares o casi iguales entre sí. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y cuando ese sea el caso de que el contenido tenga, por ejemplo, 720p o una menor resolución, en ambos modelos no se van a notar partes tan pixeladas. Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes para cerrar esta parte de calidad gráfica general es lo que tiene que ver con el manejo del movimiento. A mí me parece que en ambos televisores es muy bueno, no tienen mucho que envidiarse entre sí. El Q80B tiene el parámetro ajuste de claridad de imagen, mientras que el Nano 75 el parámetro TrueMotion.
Esto les ayuda a decrecer notablemente el efecto judder o de vibración en caso de que así lo quieran, o simplemente pueden modificar el parámetro, por ejemplo, reducción de vibración, y de esta forma optar, por ejemplo, en observar una imagen más fluida y que aunque se puedan notar leves artefactos, me parece que en ninguno de estos dos modelos se convierten en algo molesto ni tampoco distractor. O también pueden apagar estos parámetros para no observar nada de artefactos, aunque se pueda percibir efecto judder. Y hasta aquí este video de esta comparativa en cuanto a calidad gráfica general. Luego subiré un video comparándolo solamente en cuanto al apartado gaming, no siendo más. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like y que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.